Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día. A primera hora. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. Las 9 de la mañana con 1 minuto, tiempo del centro de la República Mexicana, mientras escuchamos Boulevard of Broken Dreams de Green Day, de esta producción del año 2004 de American Idiot. Estás escuchando un mensaje que luego, pues, sentirse, ¿no?, ante unas circunstancias como estas, en las que, pues, estamos o no de cierta forma relacionados y nuestra salud mental con las relaciones interpersonales. ¿Y qué síntoma esto quiere decir? Bueno, pues hoy queremos hablarte de algo en particular que es un trastorno precisamente de la personalidad y lleva por nombre así, trastorno límite de la personalidad, o TLP por sus siglas. Para eso trajimos a uno de los mejores y si no, pues la máxima autoridad para estarnos platicando al respecto. Tercera o cuarta ocasión que ya nos visita por acá, Edgar Saldaña, nuestro médico psiquiatra, quien agradezco infinitamente estés de nueva cuenta por acá. Juanjo, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, y particularmente para hablar de este tema. Este tema es creo que tal vez sea el más conocido cuando hablamos de personalidad, el TLP, famosísimo, el trastorno límite de la personalidad. Y precisamente su nombre lo dice, límite. O sea, es que está en el, o borderline, precisamente porque está en el límite, ahí en el limbo entre la parte neurótica, que antes desde Freud que se hablaba de eso, ¿no? De las neurosis, ansiedad, comportamientos ahí medios raros. Y está en el límite de esta neurosis y la psicosis, que son comportamientos allí sí desconectados de la realidad. Entonces, así de confuso es. De hecho, es el trastorno que más se confunde. Es el que más dificultad tenemos, aparentemente. O sea, es más dificultad para diagnosticarlo bien, okay. Pero lo diagnosticamos tanto porque precisamente tiene tantos síntomas y es tan confuso que casi cualquiera de nosotros puede ser TLP, según cómo nos agarre. Entonces, así de importante va a ser, yo creo que platicar hoy. A ver, vamos a dar entonces y a definir esos síntomas de los que estás hablando para llegar entonces a ese diagnóstico y entonces ante estos síntomas, además encontrar qué tipo de conducta es en la que caen aquellas personas que puedan padecerle, ¿no? Sí, fíjate, lo primero que hay que tomar en cuenta es primero que estamos hablando de un trastorno de la personalidad, ¿no? Hay varios, como 10, ¿no?, que normalmente se clasifican, pero la personalidad, que es ese patrón de comportamiento de una persona, es infinito. O sea, y dependiendo, ¿no?, según las reglas que existan en un lugar, te vas a comportar según las reglas. Según la cultura que tengas, te vas a comportar según tu educación, según las enseñanzas que te hicieron. Tienes un filtro, ¿no?, de tu cerebro. El comportamiento también, si tengo hambre, si estoy cansado, si tengo sueño, me voy a comportar de esa manera. Entonces, para que nos demos una idea, el comportamiento es infinito. Pero sí, la verdad es que sí lo podemos clasificar, ¿no? O sea, ya cuando vemos una persona sin estas condiciones de reglas, de tanta hambre, tantas sensaciones, sí podemos decir, esta persona cae en el grupo de los raritos. Lo podemos dividir las personalidades o los trastornos de personalidad en 3 grupos, ¿no? Que son los raros, o sea, los paranoicos, las personas que creen en cosas súper extrañas, fantasmas, que es difícil de entenderlos o que están ensimismados con ideas extrañas. Estos, ¿no? El grupo A. Y el grupo B son los emocionales, esas personas dramáticas, esas personas que llaman mucho la atención, esas personas que acaparan la atención, o que nos generan emociones por la interacción con ellos. Personalidad histriónica, ¿no? Les dicen. Eso, ahí la personalidad histriónica del trastorno de personalidad, trastorno histérico de la personalidad, está en este grupo, en el clúster B o en el grupo B. Y en el grupo C están los nerviositos, los preocupones, los obsesivos. Entonces, cuando hablamos de la personalidad, sí podemos agruparlos, porque aunque es infinito, son infinitas las variedades de personalidad, pero la verdad es que sí podemos caber todos en este grupo.
Entonces, ¿por qué es un trastorno? Estamos hablando que un trastorno ya es un patrón de comportamiento, de emociones, de pensamientos que se vuelven ya problemáticos, nos generan malestar o sufrimiento a nosotros y a los que nos rodean. Y que es constante a lo largo del tiempo, o sea, no se explica solamente por una reacción de un enojo, a una pérdida, a una tristeza. Entonces, cuando hablamos de un trastorno de personalidad, estamos hablando de una forma de ser, de interactuar con los demás, problemática, que ya me da problemas en mi funcionamiento, la interacción con las demás personas y con el mundo se vuelve caótica porque ese patrón de comportamiento se vuelve inadecuado, excesivo, desajustado. Entonces, ahí estamos hablando de trastornos de la personalidad, o sea, patrones de ser, pero que ya me traen muchos problemas a mí y a la gente que me rodea. Y ya está instalado, a diferencia de que tú reaccionas por una emoción y en esta clasificación que nos dabas podrías caer en algo, pero está constante apareciendo. Es una de las características, es constante, se formó en tu adolescencia final y se mantiene a lo largo de la vida. O sea, entonces no estamos hablando nada más de unos 2 meses, un mesecillo, una semana que te agarraron en tu humor, ¿no? En tus 5 minutos. Claro. No, estamos hablando de algo muy constante que me genera malestar y es algo que los demás pueden observar, aunque la persona no se dé cuenta de cómo se está comportando. Créeme que los demás sí se dan cuenta de lo problemático que es. Entonces, eso es un trastorno, y el trastorno límite de la personalidad es ese trastorno en donde particularmente la persona tiene una inestabilidad en el concepto de sí mismo y en el concepto de los demás y del mundo. Entonces son personas que su constancia, su característica es la inconstancia, su característica es la inestabilidad. O sea, son personas, es a las que culturalmente ahorita la gente le dice, oye, eres bipolar. ¿Por qué? Porque hace rato, no sé, te sentías súper contenta, estabas bien alegre, feliz y ya ahorita ni me hablas, ¿no? O estás enojada conmigo y no sé ni por qué. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de personas, o personas que en su momento se sienten seguros, tienen planes, proyectos, te convencen, se ven muy convencidos de ellos mismos de lo que van a hacer, pero más tarde los ves allí, se sienten fracasados, lloran, se quejan del mundo. Pero eso aunque a todo mundo nos sucede, en estas personas esta es la constante a lo largo de los años. O sea, vemos que tienen esto. Entonces, esa es la característica principal. Y cuando hablamos ya de ahora, ¿por qué son tan inconstantes, tan inestables? Primero, porque la primera característica que vemos en estas personas, precisamente por esta inestabilidad en su comportamiento, pues evidentemente también tiene una inestabilidad en su sentir. Verdaderamente, cuando están motivados, se sienten contentos, pues se comportan muy seguros. Sin embargo, si algo les salió mal en la vida, pasaron algún evento desagradable, su experiencia subjetiva, o sea, sus sentimientos es de coraje, es de decepción, es de abandono. Entonces se comportan así, ¿no? Se aíslan, están enojados, pelean, amenazan. Y entonces una de las principales características con esta inestabilidad, con estos cambios que no corresponden solamente a los cambios del ambiente, porque si son cambios del ambiente decimos, pues es normal, hasta yo me enojaría o yo estaría triste. Pero en estas personas decimos, ¿qué mosca le picó? Sí, porque de la nada y súbitamente ha cambiado. Sí, entonces todos los demás es, no sé, ¿qué le dijiste algo tú? No, yo no. Porque en su mundo interno están sintiendo esta revolución, ¿no? Estos cambios emocionales de pensamiento. Entonces, ya cuando vamos a diagnosticar oficialmente a una persona con TLP, que sabemos que en lo esencial es una persona con inestabilidad emocional en el concepto de sí mismos, en el concepto de los demás, lo primero que notamos es el miedo al abandono, el miedo a estar solos. Okay. Es como una persona que está así de inestable, imagínate, ¿no? Como los que caminan en la cuerda floja, ¿qué es lo que vemos que los estabiliza? O hacer las manos a los lados, o tener una barra estabilizadora. Eso les permite mantenerse sobre la cuerda, ¿no? Las personas con inestabilidad sí requieren alrededor de ellos personas que les dan el punto de referencia, personas que los hacen sentirse seguros de lo que hacen, aunque la hayan regado,
Pero que los estén validando, que les estén haciendo ahí una segunda. Sí, exacto. Se van al extremo del drama y las otras personas dicen, no, mira, no es para tanto, no, mira, sí te quiero, recuerda. Y, ay, ok. O cuando están súper alegres, súper contentos, súper felices. No, espérate, acuérdate de la última vez, ¿cómo te fue? Bájale un poquitín. Centrarlos, okay. Entonces, como verdaderamente les generan esta estabilidad, y también porque el ser humano somos sociales, y particularmente, bueno, ya traemos esa como chip en donde automáticamente interactuamos con los demás, nos sentimos seguros con otros seres humanos. Entonces, estas personas particularmente sufren, es un malestar, es una angustia cuando sienten que sus amistades, sus familiares, sus parejas se están desinteresando en ellos, se están alejando. Y que el mismo comportamiento es una factura de, ¿no? O sea, si tienes estos comportamientos de los extremos, estás, entre comillas, repeliendo a las personas también. Es aquí donde, con lo que acabas de decir, este es lo que cierra el círculo que mantiene a estas personas desde su adolescencia hasta su vida adulta, precisamente, que en esa misma inestabilidad, las personas que lo rodean son muy pocos los que los aguantan o los que tienen compromisos porque son sus empleados, porque son sus hijos, porque es su pareja, porque tienen hijos en común, porque tienen negocios con ellos. Sí, claro. Por interés podrían estar ahí. Sí, por algún compromiso, pero si alguien no tiene mayor compromiso con ellos, los mandan, pero sí a volar rapidísimo, ¿no? Entonces, esa es la característica casi de las más importantes, esa reacción de angustia ante la amenaza de que las personas que la rodean se estén alejando. Entonces, un malestar tan intenso que hacen esfuerzos para que no suceda, o chantajean, o se hincan, el pégame pero no me dejes, típico, o piden perdón de cosas que saben que no deberían de pedir perdón, pero es mejor eso. O sea, en extremo se va, o sea, desde amenazas, una reacción violenta, o en este caso hasta ponerse un escalón, muchos escalones abajo para humillarse incluso. Esto es lo que llama mucho la atención, personas que estaban muy contentas y de pronto hacen un drama y vemos que regresan con la pareja, regresan con aquella amistad que se quejó horrible de que lo estuvo maltratando, pero aún así vemos todo el drama que hace y eso es lo que muchas veces los amigos dicen, pues me alejo, la verdad es que es que yo no sé ni qué decirle, ¿no? Entonces, primera característica es esa. Son 9, ¿no? Nos vamos a ir rápido, pero tener 6 características como la que les acabo de decir, de 9 que son bien comunes en este tipo de trastorno, son las 6 de 9 son las que nos hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si se fijan en esto, muchos nos vamos a identificar. A mí ya me pasó, claro. A mi novia, a mi novio, así es, mi amiga, no hombre, pues parece que está hablando de ella, pero nada más es una característica de 9, esta que les acabo de decir, y aparte ese es el criterio A. El criterio A tienes 6 de estas 9 características, que ahorita les digo las otras, pero no solamente eso, hay otros criterios, el B, el C, el D, que te dicen, ok, sí tiene esas características, pero estaba drogado, ¿no? Entonces no es trastorno. No estaba en su sentido. Ok, sí, pero estaba pasando por un trastorno de angustia, que de hecho aquí sucede mucho, que en trastornos de angustia, de miedos, de desesperación, las personas actúan así. No me dejes, pero igual ante la oscuridad, igual ante otras cosas. Entonces, recuerden, aunque les suene mucho que tienen ustedes esto, o que alguien que quieren tiene esto que les estoy diciendo, no se vayan con la finta. Es por eso que les digo que incluso nosotros, los psiquiatras, los psicoterapeutas, cometemos muchos errores por no tener el tiempo suficiente de evaluar el resto de los criterios o de la vida y también la parte sana del paciente. La otra, otra característica es que la persona tiene una tendencia se llama escindir, tiene una tendencia a irse a los extremos en el concepto de las demás personas. O sea, o son el clásico, veo como el príncipe y yo mismo le pongo la corona y le pongo el caballo, como dice mi maestro Nardone, cuando me habla bien, pero también cuando me decepciona en algún sentido, lo veo como la peor persona, una persona llena de defectos, una persona mala de la que me tengo que defender. Precisamente ayer me tocó ver a una chica profeta, pero en un episodio de angustia me decía, primero, no, es que sí, yo sí volvería con mi novio, y después de que me había dicho pues que habían terminado por cosas ahí relacionadas con los amigos de él, ¿no?
Entonces decía, no, es que él es una gran persona, es que sí lo merece. Y es que la verdad yo también, pues yo le he regado, lo he lastimado y creo que lo podemos intentar. Pero ya después, más tarde, cuando yo le preguntaba si seguía yendo con el terapeuta, ¿sí? Con el que estábamos haciendo equipo, me dice, no, ¿por qué? Porque es que él, a pesar de que mi novio, o sea, me manipulaba, El otro extremo, no me claro, dejaba sí. estudiar, me decía que yo no lo quería y estaba yo sufriendo y así me controlaba y mi terapeuta decía sigue con él. Entonces, y yo dije, a ver, ¿y qué más hacía? Y me platicó unas cosas horribles que le hacía. Dije, wow, oye, pero mira, hace rato me estabas diciendo, digo, o sea, Sí, para sí. yo entenderte mejor, le digo, hace rato me decías que wow, que a pesar de que tú lo lastimaste, es una gran persona y tú sí quisieras volver con él. Pero ahorita me estás diciendo que incluso dejaste a tu terapeuta porque te decía que siguieras con él a pesar de que te echó a perder tu carrera, a pesar de que te aisló de tus amigos, a pesar... Y nomás se quedó con los ojos pelones y dice, pues sí, le digo, no te preocupes, o sea, no es que estés loca o seas incoherente. Es porque primero, claro que ves sus cosas buenas, pero acá también la verdad es que pues no somos perfectos y también te estuvo lastimando así como tú a él. Entonces, es un ejemplo de cómo Pero ella podemos... en ese episodio en particular, que es Sí, ansiedad. entonces aquí tiene ese ítem, pero aún así ella tiene un episodio de angustia, Claro, de desesperación que explica el Que por los qué me da justifica. esa narrativa. Entonces, esa es otra tendencia, a idealizar, ver a la persona como lo máximo, pero a esa misma persona, minutos después, días después, lo veo como la peor persona del mundo. Entonces ya se imaginarán por qué estas personas son tan Minutos después. inestables. O sea, es como esto de o estás conmigo o estás contra mí. Sí, O sea, en un polo, ¿verdad? Las personas. y es por eso que vemos estas personas con parejas, trabajos muy inestables. Cambian a cada rato de trabajo, cambian a cada rato de pareja, pues por este tipo de percepciones, ¿me explico? La otra forma como que se caracterizan, otro criterio es que de sí mismos tienen esa gran inestabilidad. De pronto se sienten inteligentes, hacen proyectos y al rato se sienten igual totalmente inseguros sobre sí mismos, tanto así que es muy común que están terminando la carrera y la renuncian, encuentran a una buena persona, una buena pareja y la terminan, tienen un buen trabajo y terminan también renunciando. ¿Por qué? Porque sí, dan mucho, convencen, se ganan a las personas, son muy buenas haciendo amigos, pero no manteniéndolos, porque luego se decepcionan y los mandan a volar. Wow, o sea, digamos que son buenos vendedores, tienen una buena apariencia, se muestran seguros en una circunstancia, pero adentro de sí están ya luchando contra esa inseguridad propia. Sí, y cuando se da la oportunidad, ¡pam!, todo lo abandonan. Ok. Parejas, trabajos, proyectos. Otra de las características de estas O personas... sea, el abandonar, el dejar plantado, eso es otra característica. Sí, es otra característica constante, que a lo largo de la vida dicen, oye, hablas maravillas, bueno, y de tu trabajo y que te va muy bien y como que otra vez estás aquí Botaste. viviendo con tus papás, ¿no? Ajá. Otra de las características es que tienen una gran impulsividad. Son personas que precisamente con estas emociones, con estas decepciones, de pronto terminan explotando, gritando, ofendiendo a los demás. Ellos mismos terminan haciéndose daño. O sea, o se golpean o se cortan. Entonces son personas con una impulsividad, con una gran tendencia a lastimarse a sí mismos o lastimar a los demás. O sea, con violencia, en este caso hacia otros y hacia... Sí, y las conductas impulsivas, que van más o menos de la mano, que este es otro criterio, sí se ve una gran tendencia a las conductas compulsivas. Por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias, o sea, se exceden, lo hacen sin medir riesgos. Por ejemplo, Ok, ok. de pronto conoces Comida a podría alguien... ser también, Sí, comen de más, se comen de más, atracan a la hora de conocer a personas, son de las personas que se acuestan prácticamente a la primera Ok. con la pareja, y sin medir mucho riesgo. O sea, ese es tanto el impulso, es tanto como el deseo que sienten en el momento, o eso, o la idealización, o nada más concentrarse en eso, que terminan teniendo, por ejemplo, sexualidad sin los cuidados, ¿sí? sin cuidarse a sí mismos, ¿no? De ahí vienen embarazos, de ahí vienen infecciones, o lo mismo el consumo de sustancias, o lo mismo también actividades riesgosas. Entonces son personas que vemos que particularmente, o sea, una persona promedio diría, no, espérate, cálmate, ¿sí? Sí, O sea, claro, no le entro así. Ajá. Sí, está muy bien, wow, muy bien, pero no, sin eso no. O sabes que a este lugar ya no me gustó, nos vemos luego. Pero no, estas son personas que tienen esa tendencia. Recuerden, pero esto es otro ítem, Sí, sí, no, sí. no es que nada Vamos más por separando, eso. Claro, sí, sí. Otra de las características es esa tendencia al enojo. O el enojo, personas que vemos que hablan con mucha rabia sobre los demás, que vemos que dicen eso, ¿sabes qué? Tengo que hablarle con pincitas porque no sé Se cómo me vaya a sentir. reaccionar. Ajá.
Porque es eso, tienen esa tendencia a estar como tensos, enojados casi todo el tiempo con la vida, ni se diga con sus papás, ni se diga con las parejas, con los jefes, pero de una manera desmedida, porque uno se da cuenta que decir, bueno, te enojas, te quejas y más, pero vives con ellos, esto, o sea, lo otro, estás, pero sigues trabajando sí. allí, pero sigues con él, pero están como todo el tiempo enojados, ¿no? Y precisamente tiene que ver con esa frustración. Otra característica es la tendencia a la paranoia, o sea, que uno se da cuenta que ellos se sienten criticados. Alguien los voltea a ver y dicen, no, mira, es que me está volviendo a ver porque seguramente se dio cuenta de que no estoy tan capacitado, capacitada como les dije, o ya me llamó el jefe, seguramente ya se dio cuenta de esto, lo otro, la pareja, y seguramente ya me cachó en la movida, o seguramente, o sea, entonces son personas que precisamente por esa inestabilidad y precisamente por esa tendencia pues a la actuación, a los errores que cometa por la impulsividad, por sus cambios de versiones y demás, pues claro que sí se sienten observados, se sienten criticados y se eso... saben así, se sienten... Oye, a ver, todo esto es un círculo, o sea, de lo que estás hablando, una cosa desencadena otra, promueve otra y finalmente pues estás en un ciclo que no puedes salir. Si tienes estos comportamientos, pues claro que te van a observar, claro que vas a estar señalado y entonces ellos mismos se perciben así y entran en esta paranoia de la que estás hablando y entonces pues, o sea, un sufrimiento que deben de tener incluso hacia el interior estas mismas personas. Y es ese otro ítem, la soledad. Esa sensación de vacío, esa sensación de estar solos, es otra característica muy importante. Y esa también, ahora sí, la inestabilidad del estado de ánimo, que eso sí ya puede durar días, puede durar semanas, puede durar meses, donde pasan su temporada de depresión, de desánimo, de aislamiento, pero semanas después están alegres, motivados con esa parte de emprendimiento cuando acaban de conocer a otra persona, de que tiene un nuevo proyecto, se les ve motivados, contentos, alegres, otros se les ve nerviosos, miedosos, paranoicos. Entonces, estos son los diferentes ítems, que recuerden son 9, hay que tener al menos 6 de estos. Que estos que les acabo de mencionar tienen que ver con características del pensamiento, características de la percepción de sí mismos, características de la percepción de los demás. Entonces ya un profesional ya los distingue perfectamente, o sea, y aquí a lo mejor nos hacemos bolas porque ser comportamientos, emociones, pues claro que se revuelve un ítem con el otro, pero los expertos son los que ya distinguen porque estamos hablando conducta, pensamientos, emociones. Oye, y a la par que el mismo que lo padece, que pueda tener una percepción clara, porque para ustedes poder definirlo, pues usted puede decir, yo estoy bien y todos los demás son los que están mal, ¿no? Entonces, algo ambiental también podría ser, porque alguien que sufre, seguramente todo esto es también los cercanos, las familias, los amigos, círculos en los que podrían ayudar a promover también, digamos, el ayudar a personas que estén en este círculo sufriendo y que sea imposible salir, porque algo que va a promover precisamente esta charla y a donde vamos a apuntar es justo a entender, a poder ayudar y poder proveer, digamos, cuál es el tratamiento. Y para poder definir eso, que la propia persona no se sepa que está en este estado, en el ciclo en el que está sufriendo todo ello, pueda finalmente salir, bueno, pues será seguramente complejo de llegar a un diagnóstico si no hay como un estudio, digamos, hasta del medio ambiente. Sí, por ejemplo, aquí lo que acabamos de hablar es de lo que siente el paciente, porque lo estamos entrevistando, ¿no? Y al evaluar sus síntomas, el motivo del por qué fue a consultar, pues te dice todo esto, Va ¿no? surgiendo cosas. Sin embargo, ahora dirigidamente, un profesional, una persona que sabe evaluar estos casos, claro que va a checar su historia. Normalmente hay que tomar en cuenta eso, si en ese momento hay el consumo de alguna sustancia, de alcohol, si hay algún abuso, si en ese momento está pasando por una situación particular, o estrés ya sea laboral, económico, familiar, de pareja, también ver más o menos las características de la otra persona. Claro que va a decir que es, wow, es una maravilla, es un príncipe, o puede decir que es un hijo de la fregada, pero viendo diferentes datos, por ejemplo, a qué se dedica, o sea, desde cuando lo conoces, tiene familia, tiene amigos, y uno se puede dar cuenta, sí, aunque se ve que está enojada, se ve que está enojado, pero esta persona tiene 15 años en su trabajo, o sea, tiene su grupo de amistades y demás. Sería muy raro pensar que el otro es igual borderline o TLP, sería muy raro, o sea, aunque no conozcamos a la otra persona, pero hay datos que nosotros al ser expertos, al dedicarnos a estudiar la conducta, aunque no lo estemos viendo directamente, pero casi estamos seguros de que por ahí no va el problema. Pero tenemos que evaluar el contexto, tenemos que ver la historia, porque sí, ahora esto sí tiene, por así decirlo, un origen. Las personas con tanta inestabilidad. ¿Dónde se instaló? A ver, tenemos 5 minutos y hemos estado, de verdad me encanta siempre tener por acá. ¿Dónde se instala? Y para ahí pasar como esta definición de qué tratamiento y poder ayudarles. Sí, normalmente la mayor parte de las personas con esta inestabilidad
vienen de educación, del contexto de familias, en donde por alguna razón, cuando iban creciendo, que están adquiriendo el concepto de sí mismos, el concepto del mundo, pues les tocaron papás o cuidadores, tutores, que entre ellos se contradecían. El clásico, ¿no? Peleaban por dinero o por celos o por cualquier cosa. Entonces el papá dice una cosa, la mamá lo contradice, le dice tú eres un che loco y tú eres una che histérica. Entonces cuando se crece en ese ambiente estresante en donde las propias figuras que me protegen son las personas que no solamente que me generan estrés, sino incluso ejercen violencia sobre mí, o ni se diga cuando hubo abuso sexual. Sí, por estas mismas personas, ¿no? Los papás, uno dirá, ¿cómo va a ser eso? La realidad es que las cosas más atroces a los hijos suceden pues en donde más tiempo la pasan. En la escuela, sí, y en la escuela y en la casa. Entonces, muy común vivir el bullying. O sea, que a pesar de que son lastimados, de que son ofendidos, de que tienen miedo, se ven obligados a ir a la escuela, no les hacen caso, se tienen que acostumbrar precisamente a esto. Entonces los mismos amiguitos son los que me lastiman. Mis mismos papás que me dieron la vida, que me cuidan, son los mismos que me lastiman. Esto normalmente se ve muy asociado precisamente a esa característica de personas con un autoconcepto muy inestable y un autoconcepto de los demás muy inestable. Pues ¿cómo no va a ser si la misma persona que me da la vida, que me quiere, que quiero en los momentos que anda de buenas, al rato es la persona que siento que me va a matar de la golpiza que me está poniendo o de lo que me está generando? De trauma surge, digamos, mucho de este tipo de personalidad. La otra característica es pues que sí se ve que hay cierta tendencia genética, pero esta tendencia genética no es tanto para desarrollar el TLP. Les decía que la conducta depende del ambiente, de las circunstancias, de la educación, de mis características biológicas, pero sí hay cierta genética, sí hay ciertas características que hacen que las personas sean mucho más sensibles, digamos, al tema interpersonal que al tema ambiental, por ejemplo, o que mi tema interno. Entonces son personas que particularmente sufren con esa inestabilidad de los papás, de las amistades, de las parejas. Entonces sí existe normalmente ciertas características, pero infancia no es destino. Desde luego. Una vez que sabemos dónde estuvo el origen, cuáles son los patrones de la persona con TLP, ahora nos vamos al tratamiento. Ahora lo que hacemos es precisamente si sabemos que tiene 6 o 7 de estas características, lo que hacemos es empezar a modificar los patrones de relación consigo mismos, los patrones de relación con los demás o el concepto que se tiene del mundo. Y en terapia se puede modificar. Los psiquiatras, yo soy psiquiatra, también lo podemos modificar porque hay algunas cuestiones bioquímicas, hay algunas cuestiones biológicas, eléctricas, que sí generan esa sensibilidad excesiva y sí la podemos regular. Sí, así como el dolor es una cosa que se presenta ante algún daño que me hice, pero tenemos tratamientos que disminuyen el dolor. Igual a la persona que no le gusta su nariz, tenemos tratamientos que cambian la nariz. O sea, sí tenemos nosotros en psiquiatría herramientas, no nada más farmacológicas, también existen técnicas de rehabilitación, incluso sin medicamentos, o técnicas de neuromodulación. Que hay que venir a hablar de eso. Sí, que son técnicas magnéticas eléctricas que cambian conexiones del cerebro y con la repetición se modifica la conducta. Igual cuando cambiamos las concentraciones bioquímicas, igual cuando cambiamos a través de ejercicios las conexiones del cerebro. Eso del lado biológico, pero la mayor parte no requiere cambios biológicos, requiere educación, adquisición de herramientas de comunicación, de solución de problemas, habilidades sociales, acompañamiento. La mayor parte de las terapias que ayudan para este tratamiento, que es desde la cognitivo-conductual, la dialéctico-conductual, que varía de aquí, la terapia breve estratégica, que es ahí tengo mi máster, la terapia psicoanalítica, pero especializada en pacientes borderline, que se llama focalizada en la transferencia, que yo también tengo ahí mi formación en 4 años de esto. Entonces hay terapias, pero toda la característica es la estabilidad del terapeuta, que es como una barra estabilizadora de ese paciente, es ganarse la confianza del paciente, porque a lo largo del tiempo, a lo largo de sus vivencias, es un gran beneficio contar con un ser humano con el que hablas, con el que te conoces más profundamente, que te tolera tus momentos de desconfianza, disfrutan los momentos de bienestar,
pero a lo largo del tiempo, porque el TLP es algo que sí se cura, esto es bien importante. Sí se cura, ¿por qué? Porque es un trastorno, o sea, y el trastorno es la instalación de ciertos comportamientos con diferentes elementos, y estos elementos, todos los elementos los podemos modificar. Uno puede decir, es que no podemos cambiar el pasado, pero el pasado, a final de cuentas, lo vives con tu cerebro del presente, y el cerebro del presente sí lo podemos modificar, y haz de cuenta que tu actitud, tu percepción del pasado se modifica completamente. Entonces, todos los elementos se pueden modificar, desinstalarlo y desaparecer el trastorno límite de la personalidad. Pues nos has dado una cátedra, mi querido Edgar. Yo estoy siempre aprendiendo y agradezco infinitamente. Compartan este contenido para alguien se sube precisamente a podcast que a lo mejor ubicas dentro de esto y pueda ayudar a dar luz a todo esto. Y aquellos que quieran adquirir y acudir directamente con un especialista, contigo, ¿dónde lo pueden hacer, Edgar? A mí me buscan así, el doctor Edgar Saldaña, psiquiatra en internet, y van a encontrar allí que estoy en el Hospital Aranda de la Parra y está mi consultorio. Ya ahorita ya saben, consultas en línea, consultamos personas de Corea, mientras hablen español. No me atrevo todavía a consultar en otro idioma, pero en internet, yo estoy aquí en León, Guanajuato, Hospital Aranda de la Parra, y me encuentran con mi nombre. Tengo en TikTok, videos de YouTube. Ahorita me cancelaron, creo que me hackearon la cuenta de Facebook, entonces no va a estar allí, pero está Instagram. Y no se preocupen, si no les contesto algo, no, pero lean allí viene información y pueden dar conmigo. ¿Vale? Perfectísimo, te agradecemos. Muchas gracias, Edgar.